Hoy me levanto para dar la voz de alarma sobre otro riesgo de esta guerra, y es que la administración está a punto de violar la ley de poderes de guerra, y que si permitimos tal flagrante violación de la ley, nosotros, el Senado y el Congreso, habremos entregado completamente el poder de guerra al Ejecutivo. Esto sería enormemente peligroso y equivocado. Creo que también está en directa contravención de la Constitución y de nuestro deber de defenderla. A medianoche de hoy será el 60º día desde que Donald Trump notificó al Congreso, bajo la ley de poderes de guerra, que estábamos en guerra con Irán. 60 días. También es un momento que algunos de mis colegas republicanos han señalado como un punto de inflexión en su consideración de la base legal y constitucional para la guerra con Irán. Eso es porque bajo la Ley de Poderes de Guerra de 1973, un presidente está legalmente obligado a retirar las fuerzas militares de un conflicto si el Congreso no ha votado para autorizarlo dentro de esos 60 días. Como todos hemos reconocido, el presidente puede ordenar una acción militar en respuesta a un ataque armado o la amenaza inminente de un ataque, si esos peligros requieren una acción inmediata. Pero ese poder y responsabilidad no es ilimitado. Después de 60 días debe buscar una autorización del Congreso para continuar la guerra, o si no la recibe, debe ordenar la retirada de nuestras fuerzas. Ahora, algunos de mis colegas del otro lado del pasillo han argumentado que el presidente comenzó correctamente esta guerra porque creen que enfrentamos algún tipo de amenaza inmediata para nuestras fuerzas o nuestros aliados. Från Tamara från Sverige och för små president för att sätta fuerza militares expira después de los 60 y 60 días establecidos en la ley de poderes de guerra. Ahora estoy en fuerte desacuerdo con el argumento de que enfrentamos un ataque o una amenaza inminente de ataque de Irán que justifique esta guerra. Pero respeto el hecho de que algunos de mis colegas republicanos han reconocido que esa autoridad, si existe, expira mañana por la noche. Esta operación militar ha sido llevada a cabo por el comandante en jefe durante los últimos 60 días. Tenemos múltiples grupos de ataque de portaaviones, decenas de miles de miembros del servicio, pilotos, marineros, soldados y marines, todos sirviendo al otro lado del mundo y ahora durante 60 días. Además de los 13 miembros del servicio que han perdido la vida, más de 200 otros han sido gravemente o han resultado heridos y algunos de gravedad, y la letra de la ley es clara. Esto es lo que dice el acto, cito, dentro de 60 días calendario después de o un informe, y ese es un informe sobre el inicio de hostilidades como el que recibimos del presidente el 2 de marzo, dentro de 60 días calendario, cito, el presidente deberá terminar cualquier uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con respecto al cual se presentó dicho informe. Deberá terminar. Es decir, cito, a menos que el Congreso haya declarado la guerra o haya promulgado una autorización específica para tal uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ahora, esto es importante. La ley no se basa en la introducción de una autorización para usar la fuerza o en la consideración de un comité sobre dicha autorización o incluso en una votación en el Pleno del Senado sobre una autorización. No, la ley requiere la promulgación de una autorización de guerra, y si no se logra eso, la ley requiere que el presidente retirar las fuerzas estadounidenses. Y este es el caso, a menos que el Congreso cambie la ley de poderes de guerra en sí, lo cual no hemos hecho, o no pueda reunirse como resultado de un ataque, lo cual claramente no es el caso, porque bueno, todos estamos aquí. Esas son las únicas dos excepciones. No hay otras excepciones. Si el presidente sigue utilizando el ejército para el mismo propósito que hace 60 días y no se ha promulgado una autorización de uso de la fuerza militar o declaración de guerra, el presidente debe terminar este uso de la fuerza hasta que el Congreso diga lo contrario. Ahora, algunos podrían argumentar que dado que actualmente no estamos bombardeando Irán, porque hay un alto el fuego tentativo en vigor, de alguna manera la ley de poderes de guerra ya no se aplica, que de alguna manera el reloj de los poderes de guerra deja de correr. Pero esto simplemente no es cierto. La Marina de los Estados Unidos todavía se utiliza para interceptar barcos iraníes o barcos que zarpan de puertos iraníes.
Todavía estamos usando nuestra marina para bloquear Irán. Nuestros miembros del servicio todavía están en riesgo y no hay disposición en la ley de poderes de guerra para suspender el reloj cuando se usa la fuerza militar en un aspecto pero no en otro, porque la ley dice, cito, el presidente deberá terminar cualquier uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, fin de la cita. No se hace ninguna excepción para la marina o el uso de fuerzas navales. Ahora la ley permite un periodo de 30 días para una retirada segura si la administración lo solicita. Pero el presidente no ha solicitado uno y es importante señalar que el propósito de una extensión está explícito en la ley. Existe, cito, si el presidente determina y certifica al Congreso por escrito que la necesidad militar inevitable respecto a la seguridad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos requiere el uso continuo de dichas Fuerzas Armadas en el curso de lograr una pronta retirada de dichas fuerzas. El presidente no ha hecho tal certificación y así les digo a mis colegas, este es el momento al que han señalado y esperado. Este es el momento en que el Congreso debe afirmarse. Este es el momento en que debemos reconocer que los fundadores dieron solo al Congreso el poder de autorizar la guerra. El momento de reflexión y acción que usted ha identificado, y lo respeto por hacerlo, está aquí y debemos actuar. Todos debemos tener en cuenta que la votación de hoy es simplemente para llevar una resolución al Pleno, para liberar mi resolución, SKRS 184, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, para que pueda ser debatida por el Senado. Eso sucederá mucho después de que haya expirado el plazo de 60 días. Colegas, no debemos cambiar las reglas nuevamente. Nuevamente, si lo hacemos, cedemos toda la autoridad para autorizar la guerra al presidente y él ya tiene suficiente poder. Lo que nos queda ya está tan disminuido, ya es un reflejo pobre, una mera sombra del poder que nos otorgaron la Constitución y nuestros fundadores. La Ley de Poderes de Guerra fue el producto de un acuerdo bipartidista y bicameral que tomó años de negociación tras la Guerra de Vietnam, otra guerra profundamente impopular que se prolongó mucho más de lo que el pueblo estadounidense deseaba. Considere las palabras de uno de los autores de la ley, el senador Jacob Javits, un senador republicano de Nueva York, palabras que pronunció en el Pleno del Senado mientras los senadores anulaban un veto presidencial de esta ley con un total de 75 votos en el Senado y casi 300 en la Cámara. El senador Javits dijo, cito, nadie está impedido preparando la autoridad del presidente para llevar a cabo la política exterior de este país. No confundamos esto con la política exterior. La política exterior no significa guerra y la guerra no significa política exterior a menos que haya un colapso o fracaso de la política exterior. El Congreso está decidido a recuperar para nosotros, los representantes del pueblo, a nivel estatal y el Senado, y como lo hizo la Cámara a nivel local, el impresionante poder de hacer la guerra. Cuando juzgamos por esta medida, dijo que un incidente se convertiría en una guerra, entonces nosotros, y solo nosotros, tenemos el derecho de decidir que continuará en guerra o que se detendrá. Porque la Constitución impone al Congreso de manera inequívoca la responsabilidad de decidir si el estado de nuestra nación debe cambiar de paz a guerra. El señor Javits entendía las críticas que se dirigirían contra la ley y quienes la apoyan por parte del presidente Nixon y sus aliados. Pero también entendía que la Constitución era clara y ayudó a redactar una ley que sostenía, reforzaba y fortalecía la separación de poderes entre un comandante en jefe y un Congreso facultado para autorizar su uso de ese mando con el propósito de hacer la guerra. Nuestro poder de guerra está claramente otorgado por la Constitución, pero es un músculo y si no lo ejercitamos no soportará nuestro peso. Y el Congreso durante años ha permitido que ese músculo se atrofie. Hace 50 años, tanto republicanos como demócratas intentaron revitalizar nuestro poder de guerra con el objetivo de restaurar la autoridad que posee el Congreso, pero que la guerra de Vietnam había erosionado. No debemos ignorar esa ley ahora.
Por el bien de las 13 familias que ya han perdido a alguien en esta guerra sin sentido y sin rumbo, por el bien de las futuras generaciones que puedan ser enviadas a la batalla, Sir Owen, no y sin la aprobación del Congreso o del pueblo estadounidense por un presidente que se ha vuelto demasiado aficionado a la guerra. Este tiene que ser el momento en que nos levantemos. Este tiene que ser el momento en que digamos basta. Cedo la palabra, señor presidente. Se reconoce al líder demócrata. Señor presidente, en solo unas pocas horas habrán pasado 60 días desde que Donald Trump notificó oficialmente al Congreso que nos estaba arrastrando a una de las aventuras extranjeras más insensatas en la historia de Estados Unidos. Pete Hegseth simplemente no puede. Pete Hegseth no puede simplemente presionar el botón de pausa en esa cuenta regresiva, no cuando las tropas estadounidenses están en peligro. Durante 60 días, Trump ha cometido errores, tropezado y deambulado por este lío que él mismo creó. Durante 60 días, los precios de todo, desde la gasolina hasta los comestibles, han subido a un ritmo no visto en años. Durante 60 días, las familias militares han pasado noches en vela rezando para que sus seres queridos no se unan a las filas de los valientes 13 miembros del servicio estadounidense muertos y casi 400 heridos. Y después de 60 días, los republicanos han permanecido inactivos. Bueno, les digo a mis colegas, se acabó el tiempo. Republicanos, dejen de quedarse al margen, empiecen a hablar. El pueblo estadounidense ha tenido suficiente. Han estado pidiendo paz durante semanas. Los estadounidenses literalmente no pueden permitirse que esta guerra se prolongue, no cuando la gasolina cuesta $4.30 el galón, $4.30 el galón y la inflación acaba de alcanzar un récord de más de 3 años con 3.5%, una inflación más alta de la que hemos tenido en mucho tiempo y eso significa que la gente paga más por casi todo. Esta sexta votación sobre la resolución de poderes de guerra demócrata es diferente a las primeras 5. El umbral de 60 días de los poderes de guerra está sobre nosotros. No más evasivas, no más esconderse, no más eludir. Los republicanos deben ayudarnos a terminar esta guerra ilegal y costosa. Deberían haberlo hecho hace mucho tiempo. El voto más importante que un senador puede emitir es sobre asuntos de guerra y paz. Les debo a nuestros colegas republicanos que muestren una pizca de valentía que nuestros valientes miembros están mostrando en el campo todos los días mientras esta guerra continúa y hagan lo correcto. Cumplan con su deber.